Hola, para hablar un poco más acerca del campesino de latinoamericano, tenemos que remontarnos un poco más hacia la historia, conocer más acerca de ellos, cuál fue la situación, las diferentes problemáticas. Por ende, una de las situaciones en las cuales más se hace énfasis fue en la violencia que ellos vivieron. Ellos muchas veces fueron despojados, violentados e incluso llegar a tales extremos en los cuales llegaban a agredirlos en donde les ocasionaban la muerte, con tal de despojarlos de sus tierras. Debido a eso y por esta guerra que se creó por tierras, la mayoría de los campesinos se veían muy afectados por esto. El hecho de que despojen a alguien y lo saquen a la fuerza, eso ya es un trauma o genera un problema mental. No siempre tiene que ser violencia física, sino también la psicológica también influye mucho. Por ende, el papel que ellos ejercen, no solo en el desarrollo de la historia, sino que también ejercen un papel muy importante en el desarrollo de cada país, como todas estas uniones de campesinos que se formaron, no solo en Colombia o en otros países, sino en toda Latinoamérica, defendiendo sus tierras, sus derechos. Todo esto lo vamos a ver en hitos históricos que podemos evidenciar más adelante. Ciclos históricos del movimiento campesino latinoamericano. De 1940 a 1980, en este lapso la rama agropecuaria jugó un papel importante en el modelo de sustitución de importaciones debido a que llevó a que la inversión rural fuera altamente rentable. Durante los años 1980 ya se evidenció una crisis en este modelo de sustitución de importaciones. Este hecho trajo consigo la exclusión de los campesinos productores de alimentos básicos. En los años 1990 se agudizó la exclusión rural y la producción campesina fue sustituida por importaciones abaratadas procedentes de los Estados Unidos. En los años 2000, ante el ascenso de los monocultivos de exportación, se puede decir que los indígenas y campesinos se empezaron a unir para luchar contra esto, pues las personas que tenían dinero y podían cultivar en grandes tierras eran los que se estaban viendo más beneficiados. La historia campesina en Colombia se divide en tres hitos. El primero de ellos es cuando los productos campesinos comienzan a tener valor y los grandes terratenientes comienzan a acaparar la tierra, dejando sin trabajo al pequeño agricultor. El segundo momento es cuando comienzan a participar en el comercio los pequeños productores, el país comienza a importar esos productos, lo cual afecta su economía. Y el tercero es nuevamente volver a luchar por la tierra, porque los grandes megaproyectos. El movimiento campesino durante la crisis capitalista y alimentaria entre el 2008 y 2013, en la fase del ascenso de los precios, tiene como eje central la lucha por la defensa del territorio. Además, en la etapa de la posguerra, la producción agrícola y la minera volvió a ser rentable. Se predominó el movimiento productor mediante medianos y pequeños ciclos que toman fuerza en los recursos naturales. Por otros rasgos particular del nuevo ciclo se constituye la crisis alimenticia, y esto predomina en Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela. A partir del 2003, el capitalismo mundial ingresó en una fase de transición capitalista. Tomamos este año como punto de reflexión porque en él ocurrió la llamada crisis del punto.com en Asia y se inició el ascenso de los precios del petróleo y las materias primas. Ambos fenómenos expresaban el inicio y el declive del régimen de acumulación que se había entroncado en el ámbito mundial desde el año 1982, caracterizado por el dominio del capital financiero sobre el productivo, el control de los precios del petróleo y las materias primas por Estados Unidos, el dominio de las empresas corporativas mediante la desregulación comercial. La fase atraviesa dos periodos: la etapa de incremento de los precios, que va desde el año 2003 hasta el año 2013, donde el neoliberalismo entró en una crisis de la fase de capital en 2007.
A partir del año 2003, el capitalismo mundial entró en una fase de transición capitalista. Tomamos este año como punto de inflexión debido a que en él ocurrió la llamada crisis del .com en Asia y se inició el ascenso de los precios del petróleo y las materias primas. Ambos fenómenos expresaban el inicio del declive del régimen de acumulación que se había entroncado en el ámbito mundial desde el año 1982, caracterizado por el dominio del capital financiero sobre el productivo, el control de los precios del petróleo y las materias primas por Estados Unidos y el dominio de las empresas corporativas mediante la desregulación comercial. La fase atraviesa dos periodos: la etapa de incremento de los precios que va desde el año 2003 hasta el año 2013, donde el neoliberalismo entró en una crisis de fase del capital en 2007, en el cual se resquebrajaron los mecanismos de subordinación y exclusión que prevalecieron durante más de 20 años. Y la etapa 2 es la etapa del declive de los precios que ocurre desde el año 2014 hasta el año 2016, donde la crisis capitalista y alimentaria generaron un clima de pobreza, desnutrición, despojo, depreciación y ruina económica en el campo latinoamericano, lo cual trajo consigo un enorme descontento entre la población rural.